Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal Te Cuento. Hoy hablaremos de la historia del Titanic, un barco que se hundió trágicamente en el año 1912. Pero, ¿qué ocurrió realmente con el Titanic? ¿O por qué el Titanic se hundió en su viaje inaugural? ¿Estaba destinado este barco para que las cosas salieran mal? Pues quédate hasta el final para responder estas preguntas. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, que es gratis. Seguro te sonará el nombre del Titanic como uno de los barcos más famosos en la historia de la navegación, que surgió gracias a un proyecto ambicioso del presidente de la naviera White Star Line, Joseph Bruce Smythe, y del presidente de los astilleros Harland and Wolff, William Peary. Fue financiado por el empresario estadounidense J.P. Morgan. En 1907, estos ejecutivos quisieron construir un trío de transatlánticos que serían los más grandes, rápidos y lujosos del mundo, lo que suponía un desafío, y así competir con los nuevos barcos de la naviera Rivard Cunard Line, llamados Lusitania y Mauretania, así como de sus rivales europeos, desde el punto de vista del tamaño, la seguridad y la elegancia. Entonces, los presidentes de la otra naviera, Smythe y Peary, decidieron bautizarlos con nombres inspirados en la mitología griega: Olympic, Titanic y Gigantic, cuyo nombre se cambió a Britannic después del hundimiento del Titanic. Según se cuenta, en la historia de esta naviera hubo problemas relacionados con estos barcos. Por ejemplo, el buque Olympic acabó colisionando con el barco de guerra HMS Hawke, que aunque no se hundió, necesitó reparaciones que retrasaron la construcción de su hermano Titanic. Otro incidente fue que los días previos del viaje inaugural del Titanic ocurrió una huelga en la minería de carbón que afectaría la actividad naviera, lo que obligó a la White Star Line a cancelar los viajes de otros buques para reservar el carbón para el nuevo barco. Y para rematar, el buque Gigantic terminó hundido en el 1916 a consecuencia del choque con una mina submarina. Los diseñadores del Titanic fueron el propio Peary, su sobrino Thomas Andrews y su cuñado Alexander Carlisle. Sin embargo, este último abandonó el proyecto en 1910. Se especula que esto ocurrió debido a que la idea original de Carlisle consistía en colocar 66 botes salvavidas a bordo de los buques, pero sus ideas y reclamaciones fueron rechazadas tanto por Smythe como por Peary, por lo que el Titanic solo incluyó 20 botes salvavidas. Los planos finales fueron concluidos en el otoño de 1908. La construcción de su estructura progresó a buen ritmo y fue completada a principios de 1911, y se estima que participaron aproximadamente unos 14,000 trabajadores. El barco contaba con 46,328 toneladas de peso, 270 metros de longitud y 53 de altura, y su casco estaba formado por aproximadamente 2,000 placas de acero. Hasta ese momento, el barco era solamente un enorme casco vacío sin ningún equipamiento o instalación interna. Según se cuenta, se realizaron mejoras en los motores que le permitían navegar a una velocidad máxima estimada de 22,5 nudos, que vienen siendo unos 42 kilómetros por hora. El coste total de construcción del Titanic fue de $7,5 millones de la época. Su casco fue lanzado al mar el 31 de mayo de 1911. Después de su lanzamiento, se inició el proceso de equipamiento del buque. Más de 3,000 profesionales, mecánicos, electricistas, fontaneros, etc., trabajaron desde junio de 1911 hasta marzo de 1912, equipando al navío con las más recientes tecnologías e innovaciones navales de la época, e instalando sus suntuosos mobiliarios y elementos decorativos. Entre sus equipamientos contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulantes. Por su parte, los camarotes de segunda clase podían rivalizar con un hotel, y los de tercera, aunque mucho más simples, superaban a los de segunda clase de muchas compañías. Pero donde realmente se dejaba sentir el lujo era en los espacios comunes, especialmente en la famosa gran escalera de primera clase, que estaba rematada por una espectacular y ostentosa cúpula de cristal por la que entraría la luz. Con el ruido atronador de las sirenas del buque, el Titanic inició su viaje inaugural con destino a Nueva York el miércoles 10 de abril de 1912.
zarpando hacia las 12:15 del puerto inglés Southampton, llevando aproximadamente 2.220 pasajeros a bordo, incluyendo la tripulación. Al mando de la nave estaba el capitán Edward Smith, el oficial más respetado de la White Star Line. Y aquí empieza uno de los primeros incidentes. Cuando el Titanic avanzaba para iniciar su navegación, casi colisionaba con otro buque, el SS New York, que estaba atracado en el puerto. Pero afortunadamente este hecho se pudo evitar. Sin embargo, esto no impidió que el buque emprendiera su ruta. Antes de adentrarse en el Océano Atlántico, hizo escala en Cherburgo, Francia, el mismo día y al día siguiente en Queenstown, en la actual Irlanda, para recoger a todos los pasajeros que habían adquirido su pasaje. Otro incidente que ocurrió se relaciona con que inmediatamente después de que el navío saliera de Southampton, el ingeniero jefe Joseph Bell ordenó al fogonero jefe Frederick Barrett la tarea de extinguir un incendio en la carbonera de estribor situada en el extremo delantero de la sala de calderas número 5, fruto de una combustión espontánea resultante del calor de los fogones. Además, pronto se evidenció que los vigías no disponían de ningún par de prismáticos. En consiguiente, el vigía George Simons, que se dirigió hasta el puente para consultar si podían proporcionárselos. El segundo oficial, Lightoller, hizo algunas averiguaciones, sin embargo no halló ninguno reservado para los vigilantes de la cofa. El Titanic tuvo un viaje placentero, los días transcurrieron sin novedad, pero 3 días después de su partida, el 13 de abril, empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en el trayecto, a pesar de que el capitán Smith había modificado la ruta al trazar un rumbo más al sur para evitar los icebergs. El último atardecer del domingo 14 de abril sorprendió al barco navegando en aguas muy tranquilas, pero la ausencia de oleaje dificultaba la localización de los icebergs. El capitán Smith entonces ordenó reforzar la guardia. A pocos minutos para la medianoche de ese mismo día, mientras se navegaba a 22,5 nudos, el vigía Frederick Fleet avistó una zona de sombra contra el cielo estrellado que correspondía a un iceberg y de inmediato dio la voz de alarma. Enseguida se ejecutaron una serie de maniobras para evitar chocar con el iceberg, pero no se pudo impedir la colisión, lo que provocó que este doblara el casco del buque y rompiera los remaches, permitiendo la entrada del agua. El capitán Smith, avisado del incidente, ordenó al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que viajaba a bordo, hacer una evaluación de los daños. Su veredicto fue que el barco le quedaban 2 horas escasas antes de hundirse. Smith dio la orden de preparar la evacuación y de lanzar un SOS por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cercanos como para acudir al rescate de los pasajeros. A pesar de que para construir la nave se emplearon de los mejores materiales y se diseñó con un casco de doble fondo dividido en 16 compartimentos estancos, de modo de que el barco podría permanecer a flote hasta con 4 de ellos inundados. Por desgracia, el choque con el iceberg inundó 5. Desde el principio, Smith y Andrews fueron conscientes de que sería imposible evacuar a todos los pasajeros, puesto que solo había botes suficientes para embarcar a una cuarta parte de los mismos. Además, siguiendo la política vigente de mujeres y niños primero, no se llenaron los botes hasta su máxima capacidad. La tripulación hizo embarcar a los pasajeros en los botes salvavidas, empezando por los de las clases superiores. El Titanic se hundió en poco más de 2 horas a las 2:17 de la madrugada del 15 de abril, partiéndose en dos con cientos de personas todavía a bordo. Murieron alrededor de 1.500 personas, con aproximadamente 700 supervivientes, que fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpathia de la naviera Rivar Cunard Line a las 4 de la madrugada. El capitán Edward Smith y el diseñador del Titanic, Thomas Andrews, murieron a bordo. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, salvó su vida y fue sometido a una investigación oficial y absuelto, aunque cayó en una depresión y nunca se perdonó por el desastre, como tampoco lo perdonó la opinión pública. El vigía, Frederick Fleet, se salvó y posteriormente declaró en las investigaciones oficiales si él y su compañero hubieran tenido binoculares a su disposición, podrían haber visto el peligro mucho antes. Los restos del Titanic fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard en el fondo del Atlántico Norte a una profundidad de 3.784 metros.
Los restos están muy dañados y sufren un progresivo deterioro, pero desde su descubrimiento han sido recuperados miles de objetos del barco y estos están exhibidos en numerosos museos del mundo. En resumen, la historia del Titanic va más allá de la tragedia que todos conocemos, llevando a cambios importantes en mejoras de la seguridad marítima y a la creación en 1914 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que todavía hoy rige la seguridad marítima. Gracias por acompañarnos por este breve viaje y si te ha gustado no olvides suscribirte, darnos un like para que YouTube te siga recomendando historias tan interesantes como estas. Hasta la próxima.